Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. En estos días, en esta semana, Vidal, Emma, se han entregado los 6 premios Nobel en física, matemática, química, literatura, la paz. Se entregaron todos. Casualmente hubo una surcoreana, Han Kang, quien lo recibió. Ella es surcoreana, de 53 años, muy joven. Claro, el más joven de todos que lo recibió primero tenía solo 35 años. Que casualmente un día como hoy, hablamos de Martin Luther King, hacen exactamente 60 años que Martin Luther King, un defensor de los derechos civiles de los afroamericanos, norteamericanos que estaban sometidos en esa época de su vida a vejámenes, abuso, y Martin Luther King, quien surge, ¿verdad?, como un defensor de esos hombres y mujeres que no tenían derecho, que en Estados Unidos los blancos los pisoteaban. Inclusive hubo un momento, ¿verdad?, en que una señora afroamericana se sentó en un asiento donde se le pedía que se parara por ser negra. Ella dijo que no, fue detenida, y eso creó un movimiento muy fuerte en Estados Unidos, logrando, ¿verdad?, por lo menos que algunas conquistas fueron reivindicadas a nombre de esa clase social. Hubo un discurso famoso de Martin Luther King. Pero tú no dijiste que Nobel recibió Martin Luther King, porque hablaste del Nobel de Kant, recibió que fue literatura. No, lo recibió el Nobel de la Paz. Nobel de la Paz. Fue el Nobel de la Paz, lo recibió en el 1964, apenas con 35 años de edad. Porque por su lucha a favor, ¿verdad?, de las clases oprimidas. De los derechos civiles. De los derechos civiles. Inclusive, hubo en el 1968, unos meses antes de su eliminación físicamente, porque fue abatido en el hotel donde él estaba en Tennessee, un discurso famoso que todavía vive en la sangre de todos los hombres y mujeres que han luchado, ¿verdad?, por la libertad de los pueblos, de los hombres. El discurso se llamó La historia, yo tuve un sueño. I have a dream. En ese discurso maravilloso, Martin Luther King hablaba, ¿verdad?, de lo que él quería, lo que él deseaba de sus 4 hijos sentados en la mesa, comiendo con los blancos, que sus hijos en las escuelas jueguen con los blancos, que haya unión, que haya paz en Estados Unidos. 250,000 personas estuvieron en Washington, el estatua de Abraham Lincoln, en esa época. Nosotros hablábamos, Vidal, de que, hablando de los premios Nobel, de que en nuestro país nunca oficialmente se ha nominado o se ha solicitado la nominación de un dominicano a ese grandioso y más grande premio que se da en el mundo en honor a Nobel, Alfred Nobel. Pero nosotros decíamos, Vidal, de que en el país existen talentos, existen hombres y mujeres que tienen el aval para poder ser nominados al Premio Nobel de Literatura. Hablamos de que existen muchos dominicanos que han tenido la oportunidad de ser nominados. Lamentablemente no ha sido. Entonces, hay muchos que pudieron haber sido Nobel, pero ya murieron. Y la academia, a partir del 1974, después de que se dieron 3 Nobel de póstumo, la academia prohibió que se entregara Nobel de ningún Nobel a nadie que haya muerto. Inclusive en el 1974, el último Nobel que se entregó, se pensaba que el que lo iba a recibir estaba vivo, y lamentablemente había muerto. Y la academia, a partir de ese momento, ha excluido todo que reciba un Nobel, tiene que estar vivo. Si muere, no
puede ser candidato a Nobel. Nosotros sí tenemos muchos candidatos, ¿verdad?, que murieron, o muchos hombres y mujeres. Ahí tenemos a Manuel Rueda, ahí tenemos... Perdimos muchos talentos. Muchos talentos que pudieron ser candidatos al Nobel, pero todavía existen dominicanos, como decíamos nosotros, Vidal, de que un Nobel no se consigue porque un hombre, una mujer, lo solicita su nominación. Tiene que haber un equipo en ese país, tiene que estar cultura, tiene que estar las universidades, tiene que estar los hombres y mujeres que hayan aportado cosas interesantes, ¿verdad?, en el mundo de la literatura o de cualquier área del saber humano. Entonces nosotros entendemos que sí tenemos hombres y mujeres, ¿verdad?, que pueden tener capacidad para poder ser nominados y ganar un Nobel en el ámbito que sea. Incluyendo medicina y fisiología, y química, que es un área donde vienen muchos dominicanos, especialmente jóvenes, haciendo grandes aportes al pensamiento médico, fisiológico, y esto habría que tomarlo en cuenta, no solo en literatura, que tenemos también ahí una cantera de escritores que de unificarse y de ir creando un determinado perfil, porque eso es así, hay que crearle un perfil, hay que presentar la candidatura, hay que avalarla, pero para eso hace falta cierta unidad de criterio. Cierta unidad. Que podamos hacer un nivel de consenso y que entonces no se presenten esas competencias, esas diatribas que también se van en el mundo de los intelectuales, que son vanidosos. ¿Por qué él? ¿Por qué ella? ¿Por qué no yo? Eso se produce así, y a veces se suele hacer mucho consenso cuando la gente muere. O sea, después que alguien muere es un grande. Y como dice uno nuestro, dijo que América reconocía a sus grandes hombres cuando eran sus grandes muertos. Entonces, estando vivo, muchas veces la gente compite mucho más allá y no permite que se genere el consenso para que uno de los grandes de la literatura o en otro campo pueda ser propuesto. Ahora mismo tú tuviste más de 70 propuestas a candidaturas al premio Nobel y unas 350 premios Nobel de la Paz. Sí tuvimos a Trujillo en una ocasión, ¿verdad? Con el presidente. En el 36. Sí, a Trujillo, y se le promovía, pero imagínate qué paz podía dársele a Trujillo. No había forma de que se hiciera, pero sí creo que debería República Dominicana pensar que este nicho beneficia, magnifica al país, y que no siempre tiene que ser una gente que tenga un reconocimiento internacional, una trayectoria internacional, sino un país que le apoye, un trabajo digno, respetable, una línea original de pensamiento, en el caso de la literatura, y en el caso de la ciencia, un aporte que signifique, que implique un avance. Ahora el premio de la medicina se dio a 2 científicos por un aporte en el ARN. También hace un tiempo que dimos otro aporte en el ARN mensajero, y ahora damos en las moléculas que permiten el micro ARN. Y son premios que te abren el espacio al reconocimiento, y el reconocimiento ayuda a que la gente siga investigando. Y no solo es el dinero, ¿no? Es nada más lo que significa en esto, porque muchos de estos investigadores toman parte de ese dinero para seguir investigando. Correcto, y sí. Importa que un país tenga, aunque sea propuestas, porque así se empieza. Sí. Y yo creo que nosotros sí hemos tenido y tenemos aún mucha gente con condiciones.